Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 28, tiempo ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 10, de los versículos 17 al 30. Aquí Jesús pone de manifiesto que no se puede cambiar a Dios por el dinero para heredar la vida eterna. Esa vida que Dios nos va a regalar para vivir felices y llenos de amor, amor de Dios, unidos a Jesucristo eternamente. El Evangelio dice así: se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijándose en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riqueza entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolo fijamente, dice: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100%. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Este Evangelio importantísimo, con un tema central que es el que vamos a tocar en el comentario de hoy, que es la contraposición que Jesús en este discurso y Dios en el medio hace en contra de la riqueza, en contra de la riqueza. Y vamos a ir desmenuzando un poquito y aclarando algunos términos
para poder entender perfectamente o más o menos como uno lo puede explicar, el tema de esta contraposición entre la riqueza o el que tiene riqueza y Dios. Vamos a ver el primer versículo, el versículo 17. Dice Jesús, dice Marcos, se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener una herencia, la vida eterna? Aquí hay varias cosas. Muchas veces se ha explicado que este es un joven rico, pero en realidad ya ha crecido, porque él dice que más adelante va a decir que cumple los mandamientos desde su juventud. O sea que es una persona ya mayor, digamos, adulta, y que tiene una gran riqueza. O sea que, ¿por qué digo esto y qué relación tiene con este versículo, el versículo 17? Porque viene corriendo, se arrodilla delante de Jesús, no porque esté enfermo, no porque esté endemoniado, como hemos visto en los milagros que ha hecho Jesús anteriormente, no porque tenga hambre, como hemos visto en el tema de la multiplicación de los panes, sino porque tiene una inquietud o un problema interior, y que tiene que solucionar, y sabe perfectamente. En este problema está la cuestión espiritual, la cuestión de fe y sobre todo el qué hacer con su vida. Y eso tiene que ver con el tema de la ley o del camino, podemos decir, que hay que seguir para alcanzar la vida eterna. Pero fíjense que Jesús, que el Evangelio dice en la segunda parte, en 17b, dice: ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? En herencia, vida eterna. Y pone la palabra herencia, no pone alcanzar la vida eterna, sino heredar la vida eterna. Entonces, bueno, muchos exégetas se preguntan si este joven o este adulto, ¿no?, es judío o pagano. Puede ser las dos cosas, ¿no? Porque Jesús va entre Galilea y Perea y podría ser cualquiera de los dos, tanto judío o como gentil. Pero agrega el tema de la herencia, o sea que quiere saber, es muy probable que haya sido judío, se está viendo, pero es probable que haya sido judío, porque usa esta palabra herencia. Y al hablar de herencia entra la palabra generación, y entonces al entrar generación, esta persona conocía lo que Dios había prometido a Abraham, que tuviese la fe de Abraham heredaría la bendición de Dios. Esa bendición de Dios, ¿sí? Esa bendición de Dios se traduce del hebreo como santificación. Bendición, santificación, justificación. Y eso es lo necesario
para alcanzar la vida eterna. Entonces, Dios le dice a Abraham, tu generación, en singular, va a ser bendecida por Dios, ¿no? En Génesis 12, 1, 2 y 3, especialmente en 12, 3. Y entonces, fíjense que esto se cumple en Jesucristo. ¿Quiénes? Los que pertenecen a la generación de Abraham, pasando por David, ¿no? Y Jesucristo. Entonces, y como lo pone en singular, ¿sí? Como lo pone en singular, es una generación. ¿La generación de quién? De Abraham, por supuesto, de Moisés, por supuesto, de David, por supuesto, pero de Jesucristo. Entonces, los que pertenecen a Jesucristo heredarán la vida eterna, que es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces este joven adulto, se acerca a Jesús para preguntarle qué hacer para heredar la vida eterna, pero se arrodilla. O sea que es una preocupación para él. Hay algo que lo molesta. Hay algo que lo molesta. Y entonces seguimos con el versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Por qué le dice esto Jesús? Porque generalmente los fariseos que lo habían tentado a Jesús o que lo querían hacer caer, ¿sí? Estos fariseos iban por el lado de la sabiduría. Iban por el lado de la sabiduría, a ver cuánto Jesús sabía. Pero en este caso, y que está en juego el tema de la salvación, es el tema de la bondad como cualidad, como virtud, el ser bueno, el ser santo. Y Jesús le dice, Dios solamente es santo, es el santo de los santos, ¿sí? O sea, lo que Jesús le está diciendo, me tienes que reconocer como Dios entonces, porque me estás diciendo bueno. Y va no a la sabiduría, sino a la cualidad, a la cuestión moral. A la cuestión moral. ¿Qué es lo que tengo que hacer moralmente para alcanzar la vida eterna? Para heredar la vida eterna, hablando más propiamente. Y entonces, en el versículo 19, Jesús le sigue diciendo del punto de vista moral, porque ya enganchó por el lado de donde venía la pregunta de este adulto, y le dice, ya sabes los mandamientos. ¿Y qué mandamientos les da? Los de la segunda parte, fíjense. Acá dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Muchos exégetas, el no seas injusto, tiene que ver con el tema de dar a cada uno lo que le corresponde, pero también no tomes de los otros lo que no te corresponde. Y entonces muchos lo toman este mandamiento como no codiciarás los bienes ajenos, que nosotros en el cristianismo lo hemos puesto como una cuestión de no desear la mujer de tu prójimo, pero en este caso es más amplio, es no desear los bienes, o sea que tiene que ver con el tema de la riqueza. Este hombre tenía mucha riqueza, entonces no le daba para desear los bienes de los otros,
porque él tenía muchos, ¿sí? Pero fíjense, lo interesante acá es que Jesús no toca los primeros mandamientos, que es el amar a Dios y al prójimo, ¿sí? Con todo, como a ti mismo, ¿sí? Y santificar las fiestas, o sea, santificar el sábado. O sea, todos los primeros mandamientos que hacen referencia a la relación con Dios, la relación de Él con Dios. O sea, poner a Dios por encima de todo, ¿no? Y entonces ya sabes los mandamientos, no mates. Y en el versículo 20, él, el adulto entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Todo eso, estos mandamientos que son los 6 mandamientos que están en la segunda parte. En la segunda parte. ¿Sí? Que hacen más bien al acto moral. Al acto moral de la vida diaria. Él lo cumplía perfectamente. Ahora, por eso yo decía al principio, él viene por un problema interior. O sea, de su relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de él? O, mejor, ¿en qué lugar está Dios en la vida de él? Y ahí entran los exegetas a pensar si él realmente era judío o era gentil. Porque cualquier buen gentil puede cumplir todos estos mandamientos desde su juventud, por una cuestión de conciencia, sin conocer la ley, o siendo judío, ¿sí? Pero como conocía el tema de la herencia de Abraham, es muy probable que haya sido judío. Bueno, vamos al centro, a este problema que tiene este adulto sobre su vida interior y su relación con Dios. Que muchas veces nosotros somos muy prácticos, hacemos muchas cosas, pero ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿Vemos en el otro a Jesús? ¿Qué le daríamos al otro si sabemos que Jesús, y Jesús para mí es lo más importante, o Dios, ¿no? Es lo más importante para alcanzar la vida eterna? Fíjense, Jesús, fijando en él su mirada, le amó. Como lo hace con todo. En este caso, Marcos hace énfasis en esto, en el tema del amor que Jesús, o Dios, tiene sobre esta persona. Ahora, es correspondido. Ahí está el problema. Es correspondido ese amor. Sí, cumple todo. Moralmente es impecable. Pero ¿cuál es su relación de amor con Dios? Y ahí entra el problema que habíamos planteado al principio. Y eso es por lo que esta persona viene a ver a Jesús. Tiene un dilema en el interior de relación de amor. ¿Qué es lo que más ama? Y entonces Jesús, fijando en él la mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Jesús sabía cuál era el problema y va directamente a ayudarlo, digamos, porque lo amaba, para que abriera su corazón a Jesús y poner por encima de todo lo que tenía el amor a Dios. Y entonces una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Eso es lo que nosotros en nuestra vida debemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios conoce
Primero nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. Y después conoce lo que a nosotros nos hace bien. Y no solamente eso, conoce nuestros deseos, porque Él nos hizo. Y conoce cuál es el camino que debemos seguir. Entonces, si Dios, como hizo con los israelitas cuando volvieron de Babilonia, lo primero que les pide, si leemos a los profetas, leemos el libro de Esdras, de Nehemías, ¿no? Los profetas como Ageo, Zacarías, el tercero Isaías, ¿no? Malaquías, ¿no? Si leemos eso, nos vamos a dar cuenta de que lo que Dios le pide a los judíos cuando vuelven de Jerusalén, que estaban entristecidos porque vieron la ciudad toda destruida, lo que más le pide es que construir el templo. ¿Por qué? Porque el judío encontraba a Dios en el templo. No porque a Dios le interesase las cosas materiales. Dios quería una casa para él, para poder encontrarse él con su gente. Y al principio los judíos se entristecen tanto que no lo hacen. Se van y construyen otras casas, o sea, se alejan de Dios. Es lo que pasa con esta persona. Preocupado por sus bienes, se aleja del amor de Dios. Y se aleja de ese amor que Él le debe brindar a Dios. Por encima de todo, Jesús le dice, sígueme, como había hecho con todos los discípulos. Sígueme primero y heredarás la vida eterna. Entrega todo eso que es más importante para vos que Dios a los pobres y luego sígueme. O sea que si nosotros queremos que nuestra vida esté orientada a la vida eterna, y si queremos que en esta vida tener también un pedacito de cielo, tenemos que seguir a Dios primero, amar a Dios primero, seguir a Dios primero, ¿no? Y esto incluye a los que siguen a Dios dejándolo materialmente, materialmente todo lo que tienen. Pero también espiritualmente, porque en cierto sentido todos dejamos madre, padre para casarnos, para seguir nuestras vidas y todo eso. Pero lo primero que hay que hacer es, estoy siguiendo a Dios primero, estoy amando a Dios por encima de todas estas riquezas o de todo lo que tengo materialmente. Es clarísimo el mensaje de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios me puede dar más de lo que yo puedo lograr por mí mismo. Sin duda que yo me tengo que plantear, hacer mi vida, pero poner a Dios por encima de todo. Pero él, abatido, ¿no? Cuando le dice Jesús que lo siga, le dice este muchacho abatido por estas palabras, abatido, o sea, no estaba dispuesto a hacer ese cambio. Se marchó entristecido, ¿no? Con tristeza, porque sabía que esa riqueza no le podía dar la herencia eterna, que era lo que él quería, pero estaba tan amando sus propias riquezas que no se podía despegar de ellas para amar a Dios sobre todas las cosas. Se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Después está el tema de la pobreza, ¿no?
el hecho de que Dios vino para ayudar a los pobres. Y entonces el encerrarse también en la riqueza, que puede ser también un grupo de personas, encerrarse en eso, o puede encerrarse en ciertos bienes, o encerrarse en sí, en no brindar el cariño a los demás. Tampoco se puede heredar la vida eterna. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Hay que escuchar a las personas. El compartir ese amor que Dios nos ha dado. Fíjense que el Evangelio sigue Jesús mirando a su alrededor, dice a los discípulos: qué difícil es que los que tienen riqueza entren en el reino de los cielos, porque es muy difícil para ellos dejar esas riquezas o poner a Dios por encima de esas riquezas. En el versículo 24, los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, claro, porque muchos de los judíos lo que esperaban es la reconstrucción económica, política, y lo que Dios estaba planteando acá, lo que Jesús estaba planteando aquí, era que Dios es más importante que todo eso para poder ir al cielo. Y entonces, claro, se ve la dificultad porque muchas personas, incluidos los judíos, estaban muy apegados al tema de la riqueza. De hecho, cuando vinieron y Dios le pidió que construyeran el templo, en vez de construir el templo, construyeron su casa. Y entonces Dios le dice: ¿y no van a hacer una casa para Dios antes a través del profeta Ageo? Entonces dice: más Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Para aquellos que están apegados o enamorados de los bienes terrenos más que Dios. No quiere decir que no amemos los bienes terrenos, no quiere decir eso. Es que los amemos más que a Dios y su camino. Dice: es más difícil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Muchos han dicho que aguja, para minimizar este versículo, aguja es la entrada a lo que era una casa en ese tiempo, que se le llamaba aguja, pero en realidad, haciendo la mayoría de los exégetas, o muchos de los exégetas, coinciden en que es la aguja que usamos nosotros para coser. O sea que es muy difícil que amemos a una cosa más que a Dios para entrar en el reino de Dios. Y eso es claro. Y eso es claro, ¿no? Es muy difícil, dice Jesús. Pero ellos se asombraban aún más, los discípulos, y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? ¿No? Si todos están como apegados. Y entonces Dios da la pauta de que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos salvarnos. De hecho, los profetas dicen: no es la fuerza lo más importante, sino el Espíritu de Dios en nosotros. No es hacer fuerza para salvarse, sino que el Espíritu de Dios habite en nosotros. La confianza de Dios habita en nosotros, la fe en Dios habita en nosotros. Y por último, el amor a Dios por encima de todas las cosas habite en nosotros, con un amor divino, con un amor del nuevo mandamiento,
amados los unos a los otros como yo os he amado, que Jesús nos da el amor para amarnos los unos a los otros. En el versículo 27 Jesús mirándolo fijamente dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Entonces, fíjense que desde Jesucristo que es Dios, entregó su vida para salvarnos, nos dio ese amor para amarnos los unos a los otros y amar a Dios. O sea, amar ese amor que Dios nos ha dado, amar ese amor que Dios nos ha dado por encima de todo lo que tenemos. Y cuando hagamos eso, vamos a usar ese amor para amar todo lo que Dios nos ha dado en nuestra vida, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, la vida religiosa. Y eso es claro en el Evangelio. Para ir terminando, Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? En el versículo 28, como diciendo, nosotros lo estamos haciendo, hemos entregado todo por ti, ¿no? Y Jesús valora eso, haciendo énfasis en que de eso se trata. Jesús dijo, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermano, hermanas, madre, padre, hijo y hacienda por mí y por el Evangelio, ¿no?, que lo habían hecho, en el versículo 30 termina diciendo, quedará sin recibir el 100%. Ahora, al presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, hacienda, con persecuciones, ¿no? Porque se sabe que si vamos a seguir a Jesucristo, vamos a ser perseguidos, como lo fue Él, Es decir, la imitación de Cristo sugiere, y es importante saber que nos vamos a unir a Él y vamos a seguir su vida, o sea que vamos a ser perseguidos. Y en el mundo venidero, o sea, la herencia será la vida eterna. Fíjense que aquí Jesús explica perfectamente lo que hemos venido diciendo. Si lo seguimos a Él, si dejamos todo por Él, Él nos va a devolver todo, pero con un nuevo espíritu, con un nuevo amor, que es el amor que nosotros le dimos a Dios y que es el mismo amor que Él nos ha dado a través de la gracia, a través de esa fuerza interior, dinamis, que Dios nos da para amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Por eso, ¿qué es lo que nos va a pedir Dios al final de nuestra vida? Bueno, nos puede pedir un montón de cosas, ¿no? Pero lo más importante, ¿qué es lo que Dios nos va a pedir al final? Y lo siguiente, ¿qué hiciste con el amor que yo te di? ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo que tenés en tu corazón? ¿Me amaste a mí sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos amó? Esa es la pregunta. Y ahí Dios nos va a llenar de salud, de amor, de fe, de amigos, de madres, de casa, pero lo más importante, nos dará la vida eterna. Recemos para pedir a través del Salmo, como hacemos todos los domingos, el Salmo 89, para pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pero sobre todo que nos llene el corazón de amor a Dios y amor al prójimo,
como Cristo lo ha hecho. Rezamos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tu siervo. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdicha. Que tus hijos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos. Sí, haga próspera las obras de nuestras manos. Bueno, que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.